Le grita repitiendo si acaso está viva, pero Haekyeon no llega a responder porque salen Iyun y su sobrina a preguntar qué sucede y Hangyeon le tira el papel a su tío y entra a casa. Hangyeol está molesto con Haekyeon porque considera que le mintió toda su vida. No se lo dice, pero comienza a comportarse cortante con él. Va a su cuarto, saca el dinero que le dio su mamá y planea ir a preguntarle a ella misma. Al día siguiente, Bom intenta hablar con Haekyeon para preguntarle sobre su sobrino, pero él no puede atenderla porque está ocupado sirviendo comida. Es aquí donde las personas comienzan a reconocerlos y comentan que los vieron juntos en el mercado o que van juntos siempre a la veterinaria, y el profesor que les guardaba el secreto les reclama por pedirle guardar silencio cuando ya todos lo saben, y agrega que él los vio abrazados y ahora todos se enteran que ellos dos están saliendo. Mientras tanto, Sein se entera que Hangyeol ha ido a Seúl a ver a alguien y va corriendo a avisarle a Haekyeon, que sale corriendo de inmediato y Bom detrás de él. Hangyeol llega y toca, duda y ya se está yendo, pero Iyun abre y sale corriendo para abrazarlo. Van a conversar y él le pregunta por qué, si estaba viva, lo dejó todos esos años con su tío. Ella le dice que era joven en ese entonces y que no le quedó de otra que dejarlo con su tío para ella ir a trabajar, y que cuando volvió a buscarlo, solo encontró la casa quemada y que ellos dos se habían ido. Hangyeol agrega que fácilmente pudo haberlo buscado, pero ella le dice que su tío no dejaba que lo viera y que todos esos años fueron difíciles para ella y que seguro Haekyeon pensó que si ella quería formar una nueva familia, lo mejor era dejarlos atrás. Más tarde, ella anda mirando su reloj y le dice que mejor vuelva porque si no, su tío no volverá a querer que vuelvan a verse, que debe estar preocupado. Él, ilusionado, pregunta si entonces puede volver o llamarla, a lo que ella responde que sí, y él pregunta si puede decirle mamá, y se va feliz al saber que sí, pero regresa porque olvidó pedirle su número, y cuando se está acercando, la escucha decir al teléfono que hizo lo que le pidió, que no le contó que lo abandonó y que era él quien no dejaba que lo viera, además que podía visitarla cuando quisiera. Y es que Haekyeon la llamó para decirle que no la iba a perdonar si lo lastimaba y que de ahora en adelante si Hangyeon la llamaba, ella iba a contestar siempre, en compensación por todos esos años de abandono, que si hacía eso, le iba a firmar el acuerdo. Hangyeon, decepcionado, sigue escuchando. Haekyeon está en la estación esperando a su sobrino junto a Bom y lo llama Iyun para decirle que está camino a Seúl, llevando a su sobrina para que vayan a traer a Hangyeol y que creyó que fue suficiente con cuidarlo y cargarlo de bebé, que no le parece que ahora sea su sobrina quien se preocupe por él. Y en la noche, y después de decirle unas palabras para consolarlo, Hangyeol y Sein terminan confesando que se gustan. Hangyeol llega a casa y al encontrarse con su tío le pregunta si hay algo de comer, y mientras cena le cuenta que su mamá lo llevó a un restaurante muy elegante. Haekyeon lo interrumpe para disculparse porque de haber sabido que sería tan feliz con ella, habría dejado que la vea, y agrega que seguro le dijo que la llamara o que la visitara, y su sobrino responde que sí, pero que no lo hará porque queda muy lejos, además que prefiere su comida a la de ese restaurante, y Haekyeon, feliz, va a servirle más, y se emociona demasiado cuando Hangyeon le cuenta que Sein y él se dijeron que se gustaban. Al día siguiente, Bom llega mentalizada al colegio y con razón, porque uno de los profesores comienza a regañarla por salir con el tutor de Hangyeol, que eso le traerá problemas porque dirán que lo favorece, a lo que una de las profesoras sale en su defensa diciendo que él también favorece a Sein cuando se involucra en los asuntos políticos de su padre, el gobernador, que Bom no ha cometido ningún delito ni escándalo. Bom le agradece la ayuda y se disculpa con todos por las molestias causadas y que agradecería mucho su apoyo. Ahora ambos salen cómodamente sin miedo a ser atrapados, pero Iyun ya ha ido con la noticia a sus padres y la mamá pega el grito en el cielo porque no puede creer que está saliendo, de nuevo con un padre de familia, y se pone peor cuando pregunta si acaso es el musculoso que le robó su dinero, a Iyun, y les informa que ahora ella se encargará de todo. Mientras tanto, la parejita termina su día de cita y no quieren soltarse ni frente a la casa, ni adentro en la puerta de Bom, ni en la entrada de la habitación de Bom. Él ya se va a ir, pero ella lo detiene y luego se arrepiente, y es que quiere estar con él, pero cree que no debería, por lo que él decide tomar la decisión, y llama a Hangyeol para avisarle que no irá a casa esa noche, y ¡zas!, que le da un beso a Bom. Ella le corresponde, y felices y cómodos entre ellos, continúan.
Amanece y ambos se preguntan si durmieron bien y continúan con lo de anoche, y no se esperan que alguien llegue de sorpresa desde Seúl, la mamá de Bom. Por apurada, la señora hace una mala maniobra y su carro está a punto de voltearse y pide al cielo que la ayude, que promete perdonar a su hija y a sus antifans. En eso, alguien abre la puerta y extiende su mano para sacarla. Es Haikyo. La señora queda deslumbrada al verlo y lo llama mi héroe. Le agradece y él la reconoce. Le dice que sabe que es una famosa actriz porque alguien que conocía era su fan. Haikyo la lleva a su casa y la señora lo elogia por ser tan buen padre de familia. Es que vio todos los premios de Hangyul. En pocas palabras, la ha conquistado. En la noche, Bom va a casa de Haikyo y distingue que hay alguien durmiendo en el mueble, así que va a asustarlo pensando que es Haikyo y termina encontrando a su madre. Su mamá de inmediato le pregunta si acaso el dueño de casa es con quien está saliendo y que ha ido a buscarla porque desapareció. Bom responde que solo hizo lo que ella le pidió para no arruinar su valiosa carrera de actriz y que ahora lo mejor es que cada una siga su camino. Justo ahí aparece Haikyo y se entera que son madre e hija y esta vez se presenta formalmente con la señora y de repente la señora comienza a menospreciarlo. Y él, confundido, le dice que hasta hace poco lo llamaba su héroe y que era un tesoro y que por favor le diga qué es lo que le molesta de él. Y comienza a responder a todo, que no es padre sino un tío y que puede hablar como alguien de Seúl. Pero la señora se va y él detrás de ella, pero la deja cuando Bom lo amenaza con terminar si la sigue. La señora va a casa de Iyun y le pide que le diga cómo es Haikyo, que quiere que le cuente la historia de por qué le robó dinero. Él recuerda que una tarde Haikyo fue golpeado por su papá e Iyun prometió ayudarlo a huir de su padre. Es así que le dio su cajita con dinero que su papá ofreció darle si ingresaba a la universidad. Haikyo no quería aceptar, pero Iyun le dijo que lo tome para que pague su matrícula de la universidad y así puedan estudiar juntos. Ambos huirían de sus padres. Poco después sucedió el incendio en la casa de Haikyo y cuando Iyun llegó se encontró con que todos decían que había huido y comenzó a correr el rumor de que él provocó ese incendio donde murió su padre. Iyun regresó al colegio y no encontró la cajita con el dinero que guardaba en su casillero. La señora se enoja porque no quiere contarle y jura averiguarlo por su cuenta. Y después de tiempo, Bom tiene la misma pesadilla que antes no la dejaba en paz y se pregunta si es porque quiere retomar la demanda o si es porque ha vuelto a ver a su madre. Y, para evitar problemas futuros, Iyun va a buscar a con la intención de explicarle la relación que tiene con su madre. Pero ella habla primero y le dice que a su amiga, o sea, ella, ha podido revisar los documentos de casos anteriores que le dio sobre casos de agresión y que pronto va a tomar una decisión. A la mañana siguiente, la señora está esperando a Haikyo y comienza a seguirlo, pero él la atrapa y le pregunta quién es y por qué lo persigue. La señora, en su afán de querer escapar, corre hasta la pista y justo un auto viene hacia ella y ella queda inmóvil, por lo que Haikyo corre para hacerla a un lado, pero es él quien termina atropellado. La señora va de inmediato a intentar despertarlo y dos alumnos de Bom que vieron esto van a buscarla para contarle lo que pasó. Todos están junto a él esperando a que despierte mientras dan sus peores diagnósticos y cuando Bom ya está demasiado preocupada, Haikyo despierta de un plácido sueño y todos lo celebran y él agradece que estén con él. El médico viene a decirle que su placa es una obra de arte y le da de alta. La mamá mira de lejos mientras se sigue escondiendo, mientras que Bom está enojada de que la persona a la que salvó haya huido sin averiguar por su estado. Haikyo quiere evitar contarle a Bom que fue su mamá, pero termina haciéndolo para evitar que Bom ponga una denuncia. Obviamente, Bom se enoja con su madre y comienza a decir que nadie debe tolerar su comportamiento y le cuenta cómo fue que sus padres no le dieron su apoyo cuando más los necesitó. Él la consuela y ella le cuenta que ya se lo había contado a Iyun y le muestra los papeles. Haikyo los toma diciendo que deben ir con Iyun para que resuelva el caso. La señora va a buscar a Iyun para contarle lo que pasó y que Haikyo la salvó. Y le pregunta si de verdad él le robó ese dinero porque en el hospital escuchó cómo las personas se expresaban bien de él, muy al contrario de lo que él le describió, y le pregunta si acaso le habló mal de él a propósito porque tenía celos y solo quería acercarse a Bom. Iyun grita que Haikyo engañó a todos y que él eliminó a su propio padre. Todos se dan cuenta que Haikyo y Bom estaban ahí escuchando todo. Haikyo lo mira con los ojos llorosos. A la mañana siguiente, Iyun está esperando a Bom afuera de su casa para explicar la relación con su madre y que se acercó a ella porque pensaba que podría lograr
lograr que se amistaran, y que sinceramente quería ayudarla a limpiar su nombre. Ella le pregunta que qué hay sobre la difamación a Haikyo, y él responde que no es una difamación. Haikyo está pensando en eso mientras mira su cicatriz y recuerda que en pleno incendio se la hizo. Por la noche se reúne con Bom y ella intenta no hablarle del tema. Es él quien le dice que debería preguntarle si es verdad lo que Iyun dijo. Ella le dice que confía en él, pero Haikyo le dice que él eliminó a su padre.